Gusto de saludarles, estudiantes. El día de hoy vamos a ver o vamos a continuar con nuestro curso de higiene y salud y vamos a ver algunas ideas para preparar los alimentos. A continuación se presentarán recetas básicas para la preparación de algunos alimentos. Para empezar tenemos las salsas. Estas nos sirven para acompañar o sazonar alimentos tales como la carne de res, de cerdo y de aves como el pollo, la gallina, el pato. También se pueden utilizar con verduras y otros platillos. Entre las clases de salsas que podemos preparar se encuentra la salsa amarilla y esta se pone a cocer tomate, un poco de mil tomate, cebolla y ajo en un poco de agua. Cuando está cocido se cuela y se fríe en un poquito de aceite. Aparte se deshacen 2 cucharadas de harina y un poco de agua. Se les vuelve con la salsa y se deja hervir. Se le da un color con un poco de achote y se sazona con sal. También tenemos las salsas blancas. En mantequilla o aceite se fríen rodajas de cebollas, cuidando que no se quemen aparte. Aparte se prepara un vaso de leche con una cucharada de harina. Se mezcla bien y se vierte sobre la cebolla, moviéndola constantemente hasta que se hierva y se sazona con sal al gusto. También podemos hacer recado frito. La cebolla se fríe en aceite o mantequilla sin dejar de dorar. Cuando está lista se agrega el tomate picado, se machaca y se sazona con sal al gusto. También podemos hacer chilmol de tomate y chiles chiltepes. Se ponen a asar tomates y a cocer unos chiles chiltepes. Después se deshacen con un machucador y se le agrega la cebolla picada. Se sazona con sal y se agrega jugo de naranja agria o de limón al gusto. ¿Cómo utilizar las salsas con las carnes? Se pone a cocer la carne en una olla, puede ser entera o en trozos. Se sazona con sal al gusto. Al estar cocido se deja caer la salsa previamente preparada. Muy bien, estudiante, vamos a ver aquí, me pasé, ahí estamos. Se puede agregar verdura como zanahoria, papas, güisquil previamente cocidos, sazonados y cortados en trozos. En la misma olla se coloca la salsa, la carne y la verdura y se cocina durante 5 o 10 minutos. ¿Cómo se utiliza la salsa con verduras? Ponen a cocinar verduras enteras o en pedazos. Se sazonan con sal, hierbabuena o culantro. Se agrega la salsa preparada con anterioridad y se deja cocinar durante 5 minutos. También podemos ver los envueltos, aparte de las salsas. Se pueden elaborar con cualquier verdura, pero las que más se utilizan son las pacayas, y chintal, el güisquil y los ejotes. También pueden envolverse tortillas rellenas con queso, carne o verduras. Los envueltos pueden servirse con salsa. Para envolver o capear, se baten las claras de huevo a punto de nieve. Se incorporan las yemas y se vuelve a batir, agregándole una cucharadita de harina y una pizca de sal. Ahí se le moja lo que se va a envolver, luego se fríe en aceite o en manteca. Las pacayas. Se ponen a cocer las pacayas enteras y peladas con sal. Después de cocidas se escurren y dejan enfriar, se envuelven en el huevo y se ponen a freír en una sartén. Se debe cuidar que el aceite tenga la temperatura adecuada. Los ejotes. Los ejotes se limpian quitándoles las puntas y las venas. Se ponen a cocer con sal. Cuando estén cocidos, se escurren y se ponen a enfriar. Se hacen grupitos de 10. Se envuelven en el huevo batido y se ponen a freír. Las chilaquilas de güisquil. Se pelan los güisquiles, se parten en rodajas y se ponen a cocer con sal. Se escurren y dejan enfriar, se toman 2 rodajas y en medio se les coloca el queso, luego se envuelven en huevo y se fríen. Por otro lado, podemos ver las chilaquilas de tortilla. Estas se doblan las tortillas rellenándolas con queso, verduras cocidas o carne preparada. Se envuelven en huevo y se fríen. El arroz es un grano básico de fácil preparación y que se puede acompañar a la mayoría de comidas, especialmente las que se llevan salsas o recaros. El arroz puede ser simple y también se le puede agregar verdura, carnes y mariscos. Para preparar arroz simple es una sartén, se fríe el arroz evitando que se dore. Se sazona al gusto y se cubre con agua. Debe permanecer tapado y no moverlo hasta que esté seco. Las sopas, estas pueden elaborarse con casi todos los vegetales como la zanahoria, la arveja, la papa, el elote, el berro, el puerro, entre otros.
También se hacen con tortillas, pan, arroz, frijol, etcétera. Para darle más sabor a las sopas, se puede utilizar el agua donde se cocinan las carnes. ¿Cómo preparamos algunas sopas? Por ejemplo, la sopa base. Se pone a cocer hueso y carne de res o pollo en suficiente agua. Se le agrega tomate, cebolla, ajo y una ramita de culantro. Se sazona con sal y se deja hervir. Si se le agregan verduras, la sopa será más nutritiva y con mejor sabor. La sopa de papa. Lavar y pelar las papas, ponerlas a cocer en suficiente agua, luego se cuelan o licúan sazonando al gusto. Si está muy pesada, se agrega agua, muy espesa, perdón. La sopa de arroz se coloca en una olla la sopa base y cuando se empieza a hervir se le agrega el arroz previamente lavado. Se deja hervir unos 20 minutos y luego a fuego lento. También podemos hablar de las ensaladas. Estas se preparan básicamente con verduras o legumbres, cocidas o crudas. Se pueden sazonar con solo limón y sal o con vinagre, aceite, sal y pimienta, también con mostaza, mayonesa o salsa dulce. A las ensaladas también se les puede agregar pollo y embutidos y si se desea queso, semillas de marañón o pasas. Hay ensaladas que se pueden elaborar con pastas como coditos, corbatitas y caracolitos. ¿Cómo preparamos las ensaladas? Las ensaladas de papa se cocen las papas partidas en cuadritos o rodajas. Se le agrega sal. Cuando están cocidos se ocurren y se escurren, perdón, y se le agrega cebolla y perejil picado. Puede aderezarse, perdón, con mayonesa y mostaza o con vinagre, sal y pimienta al gusto. También podemos hacer de verduras frescas. Se raya la zanahoria, el pepino, se corta en cuadritos o en rodajas. Se le puede agregar hojas de espinaca, apio, lechuga, tomate y cebolla. Si se desea jamón o pollo, se puede sazonar con limón y sal o con aderezo de mostaza, mayonesa y salsa dulce. La ensalada de verduras cocidas o el curtido se cuecen por separados, cortadas en tiras o pequeños trozos. Los ejotes, las zanahorias, el repollo, el whisky, la remolacha, las arvejas y ramitas de coliflor. Después de cocidas, se mezclan, se sazonan con vinagre, con aceite, con sal, con pimienta, orégano y laurel. La ensalada rusa. Las mismas ensaladas anteriores, pero sin remolacha. Se le agregan pedacitos de pollo bien cocidos, se revuelven las verduras con el pollo y se adereza con mayonesa. Los atoles son de fácil elaboración y a la vez muy nutritivos. La harina o el cereal para prepararlos se puede conseguir en casa, en las tiendas o en el mercado. ¿Cómo se elaboran los atoles de harina preparada? Elaborar atoles de incaparina, bienestarina, mosh, haba, corazón de trigo, 13 cereales, maicenas, vitatol, entre otros. Por cada cucharada de harina se agrega una taza de agua. Se agrega una raja de canela y una pizca de sal. Se deja hervir durante 5 minutos a fuego lento, agregándole leche y azúcar al gusto y moviendo para que no se pegue. ¿Cómo se preparan algunos atoles caseros? Arroz en leche o con chocolate. Se pone a cocer media libra de arroz con una raja de canela y suficiente agua. Cuando ya está cocido, se agrega 2 vasos de leche o chocolate y azúcar al gusto. Se deja hervir hasta que se espese. Se puede servir frío o se puede servir caliente. El atolillo se deja en remojo 3 onzas de arroz durante la noche. Al día siguiente se muele y se le agrega medio litro de leche y 3 yemas de huevo. Se pone al fuego con unos granitos de sal y 4 onzas de azúcar. Si queda espeso, se le agrega más leche o más agua. El atol de arroz tostado se pone a tostar en una sartén 2 onzas de arroz, se pone a hervir en 2 vasos de agua y en una raja de canela hasta que se esponje. Cuando el arroz está cocida, se le agrega azúcar al gusto. También podemos hacer atol de masa. Por cada bolita de masa, la misma medida que se usa para hacer una tortilla, se agrega un vaso de agua. Se deshace la masa en el agua fría y mientras está en el fuego, se mueve constantemente. Se le agrega una pizca de sal, de canela, leche y se deja cocer unos 3 minutos. ¿Cómo se elaboran los de harina preparada? Ya lo hicimos. Vamos a ver. También podemos hacer los refrescos. Listo.
perdón, ahí está. Podemos hacer de horchata. Se muelen 4 onzas de almendras y media libra de pepitoria tostada, 1 onza de canela y 6 onzas de arroz remojado. Se mezcla con agua, leche y azúcar al gusto. Debe moverse cuando se sirve para evitar que se asiente. Tenemos lo que es el tiste. Se tuestan 2 libras de harina de salpor, se muele, se cuela y se vuelve a moler con 1 onza de canela, 3 onzas de cacao tostado, 2 panitos de achote muy fino y 3 libras de azúcar. Para servir se echa una cucharada grande en un pichel y con un batidor de agua. Se bate hasta que se haga espuma. También se puede hacer de guanábana y de tamarindo. Se pela la guanábana o el tamarindo, se pone en remojo durante 3 o 4 horas, se bate agregándole azúcar al gusto. También de piña cocida se utiliza la cáscara, se pone a hervir con canela. Cuando se enfría se cuela y se agrega azúcar. También de rosa de Jamaica, se limpia bien la rosa de Jamaica, se le agrega la cantidad de agua deseada, se pone a hervir, luego se deja enfriar y se le agrega azúcar al gusto. También hay refresco de chilacayote, que se pone a cocer el chilacayote partido en pedazos con suficiente agua. Una raja de canela, un pedazo de panela, se deja hervir durante 1 hora y media, se saca el fuego y se enfría y se sirve. También hay atol de masa de maíz, se deshace la masa en suficientemente agua, se cuela, se le agrega azúcar al gusto y se sirve frío. Muy bien, veamos qué más tenemos aquí. Tenemos ya la hoja de trabajo o el ejercicio. Vamos a ver aquí un poquito. Dice, escriba una receta de un refresco que usted sepa hacer. Entonces lo escribimos en el cuaderno o si imprimen en la hoja también lo pueden hacer ahí. Por otro lado, tenemos que escribir una receta de una comida propia del lugar en donde usted vive. En este caso puede ser también del lugar de donde ustedes son, ¿verdad? Vamos a ver qué más hay. Bueno, tenemos que poner los ingredientes, el nombre de la comida y cómo la prepara. Muy bien, entonces con eso terminamos lo de la alimentación en el curso de higiene y salud. Les deseo a todos feliz día y nos vemos en un próximo video.